Bienvenidos al Museo Amparo, nos da muchísimo gusto recibirlos en esta ocasión para el diálogo que hemos organizado en el marco de la exposición Atlas de Arquitectura Contemporánea en México. Esta exposición es una producción nacional realizada con el estímulo fiscal del artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, EFIARTES, y se cuenta con el apoyo de Ternium para poder realizarla. Quería mencionarlo porque es un apoyo muy importante para poder tener este tipo de exposiciones. Vamos a tener oportunidad de dialogar con Pablo Landa, que es el curador de esta exposición y quien va a compartir con nosotros algunos de los detalles que implicó y que implica tener esta exposición y también hablar del tema de arquitectura contemporánea en México. Y quiero presentárselos. Pablo Landa es antropólogo especializado en arquitectura, archivos y procesos participativos, curador de exposiciones, gestor de proyectos de investigación etnográfica. Fue coordinador de bibliotecas y archivos de la Facultad de Arquitectura y coordinador de gestión de la Rectoría de la UNAM. Es doctor en Antropología y Estudios Latinoamericanos y licenciado en Antropología. Entre sus proyectos curatoriales se encuentran Mario Pani, Arquitectura en Proceso, que se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en 2014 y en el Museo Amparo en 2016. El Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2016 y Puerto Abierto, presentado en Fundación PEMSA en el año 2020. Es autor además de diversas publicaciones sobre antropología, arquitectura y la historia de Monterrey y editor del diccionario Arquitectura Popular del Noreste. Imparte clases sobre desarrollo de proyectos de investigación para arquitectos y diseñadores en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y actualmente es director del Museo Experimental El Eco. Pablo, bienvenido, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a platicar un poco de la exposición y un poco del proceso de cómo la hicimos y también un poco de el panorama de la arquitectura en México. Hay 47 escuelas de arquitectura en Puebla. ¿Se imaginan lo que es ese universo? 47 escuelas, según ANUYES, que es la asociación que, digamos, agremia a las universidades y también tiene cosas de certificación. Ellos tienen a 47 escuelas de arquitectura ubicadas en Puebla. A nivel nacional, ¿cuántas se imaginan que hay? Hay 600 escuelas. Entonces, imagínense lo que representa esto en términos de la diversidad de perfiles, de planes de estudio, de formas de trabajar. Es una absoluta locura. La primera escuela de arquitectura en el país se fundó en 1781, que fue, digamos, lo que después fue la Academia de San Carlos. Esto fue porque de pronto México como país virreinal tiene que empezar a formar sus propios profesionistas y les interesa sobre todo que haya gente en México que pueda hacer monedas. Entonces, para eso necesitas grabadores que sepan cómo se hace un grabado, cómo se hace una moneda, para poder tener un sistema económico propio. Y en ese mismo contexto dicen, pues bueno, vamos a fundar una escuela para la formación de artistas, ¿no? La Escuela de las Nobles Artes, y en eso incluyen también a los arquitectos, ¿no? Los grabadores, los escultores y los arquitectos. Entonces, en 1781 se funda la primera escuela. De ahí a 1900 sigue siendo la única escuela y empieza a través de lo que eventualmente sería Bellas Artes a también formar arquitectos. Entonces, para 1900 hay 2 escuelas de arquitectura en México, las 2 en la Ciudad de México. En 1950, hasta donde tengo entendido, hay 6. De ahí, de 1950 al presente, se multiplican por 100, 600 escuelas. Las de 1950 eran en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Era lo que había. Ya después de 1950 se empiezan a fundar. Aquí la UAP es de, creo que 67, ¿alguien sabe? La Escuela de Arquitectura, hoy Facultad de Arquitectura. Creo que es del año 67. Entonces, imagínense que es una historia muy reciente y habla de un panorama muy transformado. Si alguien iba a hacer un edificio o participar en un proceso arquitectónico en 1950, pues lo más seguro es que viviera en la Ciudad de México y lo más seguro es que estuviera
formada en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, que hoy es la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que en realidad es la continuación de la Academia de las Tres Nobles Artes, la Academia de San Carlos, que se funda en 1781. Entonces, ¿cuántos egresados creen que pudiera haber de estas escuelas? Pues unos cuantos, y se conocían entre todos, y todos habían tenido los mismos maestros, y todos iban, desayunaban juntos, los arquitectos, los jueves, en no sé dónde. O sea, era un gremio muy, muy pequeño para un país pequeño y bastante menos complejo que el país hoy. Cuando empieza a crecer la educación superior, consolidarse las universidades estatales, y hay como 4 universidades públicas en Puebla, ¿no? Pero la más grande sigue siendo la UAP. Cuando empiezan a consolidarse estas escuelas y a crecer, empiezan también a formarse ya generaciones de arquitectos, digamos, a partir de procesos educativos, pedagógicos, políticos, sociales, locales. Hasta que llegamos al panorama que tenemos hoy, que les decía que hay 600 escuelas. ¿Cuántos estudiantes creen que hay? Hay como 350,000 estudiantes aproximadamente. Y en el país aproximadamente se titulan 16,000 arquitectos al año. ¿Hay trabajo para todos o no? ¿Creen que tomaron una mala decisión al inscribirse en arquitectura? Ya viendo que hay tantos. No se preocupen. Mira, sigue siendo tercera carrera con más matrícula en el país. O sea, está administración, leyes, no sé qué. La número 13 es arquitectura. Y la mejor pagada es la número 9. Y están personas tituladas como arquitecto o arquitecta que tengan trabajo en el país, son como 180,000. Entonces, digamos que sí hay trabajo para todos, o al menos segmento de quienes estudian arquitectura. Llegaron a la carrera creyendo que los arquitectos se dedicaban a diseñar, y después descubrieron que había muchas otras cosas que pueden hacer los arquitectos. Este arquetipo del arquitecto haciendo un croquis genial que se va a convertir en un edificio, en un proceso, además, siempre que lo está representado en los medios, es como un personaje muy solitario, aislado, que es como este genio creador. Pero pues eso es solo una parte de la historia. Si bien existe ese territorio para la práctica de la arquitectura, hay 1000 otras maneras de practicar la arquitectura. O sea, ¿quién se quiere dedicar al diseño? Levante la mano. ¿Quién se quiere dedicar a algo más desde la arquitectura? ¿Cuantificación? Tiene que ver más bien con el encuentro de la arquitectura y la construcción, ¿no? Entender qué cantidad de materiales se va a usar, y hacerlo parece muy simple, pero o sea, en la arquitectura de los años 50 decían, hay 6 entrejes, en cada entreje caben tantos ladrillos, ya. Ahora es una cosa mucho más compleja, ¿no? También es arquitectura. ¿Qué otra cosa? Interiorismo, que a veces implica, interiorismo pues tiene unos procesos distintos del diseño de un edificio, y a veces implica menos como un gran proyecto y más como la atención a los detalles, ¿no? En muchos casos una relación muy cercana con los clientes. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Ándale, esa es una importante. Los arquitectos en México, además se distingue la arquitectura mexicana por eso. Desde los años 70, digamos que hay una tradición muy, muy fuerte de los arquitectos como gestores de procesos sociales que tienen que ver con el entorno construido y el territorio. Pero pues, la formación de arquitectos es fundamental para poder llevar a cabo muchos de estos procesos. Si de pronto un arquitecto que va a trabajar en la gestión junto con una comunidad de construir vivienda rural, pues las tipologías, el diseño ya está, el diseño ya existe. Es el diseño de las comunidades que lleva ahí décadas, si no es que siglos, formándose, y que tiene que ver con los materiales locales y los saberes locales. Y de pronto, ¿qué hace un arquitecto ahí? Pues no diseña. El arquitecto hace un proceso de gestión con la comunidad para lograr que se lleve a cabo estos proyectos de forma satisfactoria. ¿Qué más? ¿Qué otra? Sí. La difusión. Ese es enorme y es muy, muy reciente. Si bien la arquitectura siempre, al menos desde Le Corbusier en adelante, está muy vinculada a lo que podríamos llamar
publicidad, ¿no? En las fotografías que se toman, cómo se comunican, cómo se publican. Ahora hay toda una, digamos, un campo de trabajo para los arquitectos que implica saber cómo comunicar de la mejor manera el trabajo que se realiza en una oficina. Yo creo que el 80% de los más de 100 despachos que hay en la exposición tienen una persona que se dedica nada más a eso, ¿no? Que es la persona que sabe manejar las redes sociales, que sabe trabajar con el fotógrafo para que tome las fotografías que quieren tomar, sabe hacer la memoria descriptiva, que es la que se va a publicar en no sé dónde, sabe gestionar que se va a dar una plática en no sé dónde. Es un campo enorme. Y va un poco de la mano, bueno, ya mencionamos ahorita esto, pero va de la mano de la fotografía. También hay muchísimos arquitectos que se dedican a la foto, ¿no? Y piensen que esto tiene que ver mucho con la explosión de la fotografía digital. Digamos, al inicio del siglo XXI, pocos arquitectos documentaban su obra con fotografía. Había pocos fotógrafos especializados en arquitectura y tomaban foto análoga. Entonces hacían sus sesiones con sus placas y tomaban primero una Polaroid y luego comparaban no sé qué. Entonces era un proceso largo, caro y muy especializado. Digamos, hacia 2010 empieza a despuntar la fotografía digital, prácticamente reemplaza la fotografía análoga, y en ese momento surgen toda una serie de nuevos fotógrafos especializados en arquitectura, la gran mayoría de ellos y ellas arquitectas. De pronto todo el mundo empieza a documentar su obra. Entonces tenemos también una superabundancia de información gráfica, fotográfica de la arquitectura contemporánea. Lo verán en la exposición, porque digamos la foto de arquitectura va de la mano de los procesos de construcción y diseño. ¿Qué otra cosa se les ocurre? El urbanismo. Bueno, pues esa también es otra disciplina, ¿no? No sé si en sus carreras diga arquitecto y urbanista, pero casi siempre que dice eso es mentira. Casi siempre. Porque el urbanismo es como decir, yo soy cocinero y artista. Como decir, yo soy abogado y odontólogo. En realidad son disciplinas muy, muy distintas. Si hay una relación, históricamente se hablaba de que el urbanismo era arquitectura en otra escala, pero ahora pues ya queda claro que no necesariamente es así, ¿no? Pero bueno, es muy necesaria la participación de la arquitectura de la mano del urbanismo para realizar los proyectos. Y lo mismo sucede con la arquitectura de paisaje, que no sé si haya especialización de eso, pero ya hay carreras. Desde la primera carrera de arquitectura del paisaje en México es del año 1985, es más joven que yo. Entonces también digamos que los espacios de especialización dentro de un campo más amplio como la arquitectura se han empezado a traducir en planes de estudio específicos en años recientes. ¿Qué más? Echemos varias más y… renderizar, ¿qué más? Restauración. Construcción o diseño especializado en vivienda o construcción. La sustentabilidad, pero que es idealmente como eje transversal, ¿no? ¿Qué otra cosa? La arquitectura para el espacio, para el espacio exterior. Eso no sabía yo que existía, eso es novedad. Está interesante, muy de la mano de la ingeniería y la física, ¿no? Pero bueno, también hay montones de arquitectos que se dedican solo a la representación de proyectos. Los renderistas, antes perspectivistas, que seguro en algún momento sus profesores les dijeron que ellos dibujaban unas acuarelas increíbles. Esas acuarelas increíbles ahora son unos renders increíbles y es todo un territorio, ¿no? Pero por ejemplo, nadie ha pensado en… No suena muy sexy, pero es muy importante. ¿Qué puede aportar la arquitectura en la política pública? ¿Necesitamos arquitectos en el gobierno? ¿Para qué? O sea, como para el ordenamiento urbano, ¿para qué más puede servir un arquitecto en gobierno? Tiene que ver con temas de construcción. Los gobiernos construyen muchísimo. ¿Quién construye más? Pues la entidad, institución que más construye es el gobierno, y hacen calles, pero también hacen banquetas y hacen el DICONSA de no sé qué comunidad. O sea, todo eso, pues necesitas un arquitecto.
Muchas veces el DICONSA ya es un diseño estándar federal, pero necesitas un arquitecto, porque el que lleguen los planos no significa que se hace solito. ¿Quién va a decir cómo y por dónde empezar? También necesitamos arquitectos para hacer reglamentos, porque ¿quién entiende cómo debe ser una vivienda? Y hace un reglamento que diga, debe tener mínimo estos metros cuadrados y las instalaciones tienen que ser de esta manera. Y luego también necesitas arquitectos para supervisar el cumplimiento de estos reglamentos. Y eso aplica, ahorita que acabamos de tener simulacro, aplica también para las, digamos, calidades constructivas de una construcción para asegurarse de que van a ser seguras. Es un panorama enorme lo que ofrece la arquitectura y por eso sí hay trabajo para los 16,000 egresados anuales. El tema es ver cómo este sistema de pensamiento y conocimiento y la historia que lleva detrás nos puede conducir a aplicar un perfil profesional a una serie de problemas enormes que tenemos. En otros países no es tan amplio el campo de acción de los arquitectos. En Estados Unidos, un arquitecto se dedica a diseñar y como lo que diseñan no es una vivienda, esas ya vienen estándar, ¿no? Piensen en un suburbio gringo, todas las casitas iguales. Ahí un arquitecto no interviene. Eso lo hacen, quién sabe quién lo hace, pero los arquitectos acaban haciendo la barra de un bar, ¿no? Y la fotografían y la distribuyen por todo el mundo, o proyectos utópicos, porque no tienen el campo de acción que tienen en México, ni tienen el poder que tienen los arquitectos en México, que están metidos en todos lados. Por ejemplo, Italia creo que es el país que per cápita tiene más arquitectos del mundo, pero ¿qué se va a construir en Italia? Pues absolutamente nada, porque la población difícilmente crece, está la infraestructura construida, entonces los arquitectos se dedican a ser filósofos, que está bien, pero en México, para ser congruentes con el tipo de profesión que tenemos y con el campo de acción que tenemos, es importante que sí tengamos una preparación técnica muy desarrollada para poder responder a situaciones reales, que vamos a levantar muros, ¿no? Y que vamos a hacer nuevas ciudades, que vamos a hacer nuevos pueblos. Ese es uno de los hallazgos importantes de este proceso de investigación de la exposición, la cantidad de construcción que se hace en México y el papel tan importante que tiene la arquitectura en definir cómo es ese entorno construido que habitamos. Es un caso muy único en el mundo. Nos ven, o sea, las universidades europeas y gringas, los arquitectos ahí, ven con envidia lo que está pasando en México porque dicen, ¿cómo? Si ustedes sí pueden hacer todas esas cosas. Hay presupuesto para hacer todo eso. Públicos y privados, ¿no? Están invirtiendo los gobiernos, están invirtiendo los particulares. Se está haciendo muchísimo y lo están haciendo los arquitectos. ¿Por qué creen que los arquitectos tengan digamos, este campo de acción tan amplio y un papel, digamos, influyente en la vida nacional? Porque la formación es muy amplia, o podemos decir la formación es muy amplia porque los arquitectos han logrado entrar a todos estos espacios. Ahí quién sabe cuál vendrá antes, ¿no? Piensen, ¿quiénes son los arquitectos famosos en la historia de México? Barragán, ¿quién más? Legorreta, Mario Pani, Ramírez Vázquez. Estamos en el auditorio Ramírez Vázquez. Ramírez Vázquez fue arquitecto, pero además fue político. O sea, Ramírez Vázquez fue secretario de Obras Públicas. Entonces, desde la arquitectura, digamos, le dio forma a la Secretaría de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, que se llamaba en esa época, a una agencia que llevaba la lógica y la forma de trabajar de los arquitectos, la forma de pensar de los arquitectos, a la política pública en una escala nacional. Mario Pani nunca tuvo un puesto público, pero su trabajo era directo con el presidente López Mateos. Le voy a hacer su programa de vivienda y aquí está desde mi despacho. Vamos a hacer no solo el diseño de los edificios, sino también vamos a ubicar dónde van estos complejos, vamos a gestionar la compra de los terrenos, vamos a hacer el sistema financiero para que se puedan construir. Digamos que este grupo de arquitectos y algunos de unas generaciones antes, como Carlos Obregón Santacilia, abrieron ahí un espacio
que después de la revolución en México, la arquitectura se convirtió en uno de los actores clave para dar forma al país. En el año 44, 1944, fue ahí un año clave porque se formaron dos comités, el Comité Nacional para la Construcción de Escuelas y el Comité Nacional para la Construcción de Hospitales. Y en ambos eran arquitectos con especialistas de esas disciplinas. Entonces estaba Mario Pani, estaba José Villagrán, estaba Enrique de la Mora, otros más, sentados con los médicos del momento, con el doctor Subirán, con el doctor Chávez, y a partir del diálogo entre estas dos profesiones hicieron un programa para construir hospitales en todo el país. Y lo mismo pasó cuando empezaron a hacer escuelas. Se hace primero estos egresados de la Escuela Nacional de Arquitectura de los años 40, manda la SEP uno a cada estado a construir escuelas públicas, ¿no? Porque estamos reconstruyendo el país después de la revolución, necesitamos infraestructura, necesitamos elevar las tasas de alfabetización, entonces mandan a un arquitecto a cada estado. Al pobre Ramírez Vázquez lo mandan a Tabasco, no porque tenga nada en contra de Tabasco, pero se quejaba muchísimo de que le daba calor y estaba rodeado de moscos todo el día. Pero las historias que contaba Ramírez Vázquez sobre esa experiencia son muy reveladoras, porque hablaba Ramírez Vázquez de que se peleó con el obispo, con quien fuera, porque en el centro de Villahermosa, los centros, los zócalos, las plazas centrales, un espacio históricamente en buena medida dominado por la iglesia con su atrio, y de pronto llegaba la educación secular, revolucionaria, y Ramírez Vázquez quería construir la escuela ahí, en la plaza, ¿no? Entonces era como ya llegó la arquitectura a desplazar el orden prerevolucionario y con un edificio en el corazón de la ciudad conformar un nuevo orden de poder, ¿no? Y a fin de cuentas Ramírez Vázquez gana y sí construye esa escuela. Pero lo mismo pasó en todos lados. Entonces la arquitectura se convierte en una herramienta muy, muy poderosa para el Estado. Y se construyen escuelas, se construyen, como les decía ahorita, hospitales, se construyen mercados, se construyen unidades habitacionales. Ahorita hablábamos de las de Pani, aquí en Puebla también se construyeron muchas un poco más adelante cuando se funda ya el Infonavit, ¿no? Y empieza, digamos, estos grandes complejos como las Margaritas aquí en Puebla. Entonces, bueno, en toda esta historia la arquitectura es una herramienta del poder del Estado que está transformando el territorio, está generando nuevos órdenes simbólicos y está, digamos, asumiendo una tarea muy compleja que no tiene que ver solamente con que se vea bonito el edificio, tiene que ver con dónde está ubicado, con la gestión, con los vecinos, con los habitantes, con los distintos grupos de poder, la gestión de los procesos de construcción para así poder hacer las obras. Y bueno, ese legado es un poco el que nos toca ahorita. Pero, digamos, se mantiene la posición, digamos, de los arquitectos como una figura de autoridad en el país, con una profesión de mucho prestigio, pero se están construyendo cosas muy distintas. Ahorita ya difícilmente un arquitecto participa en la construcción de una unidad habitacional. Y de hecho, ahora en el Programa Nacional de Vivienda que quiere el gobierno federal construir 1 millón de viviendas, los arquitectos están un poco excluidos ahí del proceso. Tampoco se están construyendo escuelas, lo cual es una lástima porque nuestra infraestructura escolar, las escuelas en las que estudiamos todos, pues son un diseño de los años 50 que se sigue reproduciendo y que ya no necesariamente corresponde con cómo concebimos la educación ahora, con cómo aprendemos ahora, pero se siguen manteniendo iguales y no se ha invitado en casi ningún lado a arquitectos y arquitectas a participar en reimaginar cómo deben ser esos espacios. Luego los hospitales sí se construyen, pero los construyen unos gringos que no sé qué, o sea, como que ya no es un territorio en el que estén metidos los arquitectos mexicanos. ¿Qué sí se está construyendo? ¿Qué tipos de edificios estamos haciendo en México? Piénsenle a ver, ¿qué se les ocurre? Si las tipologías del movimiento moderno
Son las escuelas, los hospitales y clínicas médicas, los mercados y las unidades habitacionales. Hoy, ¿cuáles son? Centros comerciales. Es un muy buen ejemplo, pero creo que no muy característico, porque esos centros comerciales van para afuera, ¿no? O sea, como que esa tipología de centro comercial, de lugar cerrado, con un atrio al centro, con tiendas en todos lados, como que ahora empieza a haber otro tipo de centros comerciales, otro tipo de espacios comerciales. Ese Mítica, hay uno que otro, pero ¿cómo se llama aquí el que está enfrente a la sede de gobierno? Es Angelópolis, que ya se ve viejo, ¿no? Es como una cosa ahí noventera que ya... ¿Eh? Ese es Sordo Madaleno. Sí, Sordo Madaleno hizo muchísimos en esa época. ¿Cómo son los comercios ahora en el mejor de los escenarios? O sea, ¿cuáles son como los espacios comerciales que dicen, oye, eso está interesante, por ahí podemos hacer algo? También hay un tema del comercio digital, ¿no? Que bueno, el comercio digital también tiene arquitectura y también tiene espacios físicos, porque las cosas, los objetos circulan. Si nos vamos por los ejemplos más horribles, está lleno de centritos comerciales de esos de 2 pisos con estacionamiento al frente, que es nomás una cristalera y una escalera afuera, ¿no? Esos, lo que tienen interesante para mí es que han permitido que se inserte el comercio en lugares en los que no había comercio, o sea, en las periferias suburbanas que de pronto eran kilómetros y kilómetros que eran puras casas, y de pronto estos permiten que haya un comercio y muchas veces un comercio local. Sí, hay un Oxxo, hay una farmacia del ahorro, pero también está la pastelería de no sé qué, o sea, algo están haciendo ahí que están como reparando a una ciudad fragmentada. Arquitectónicamente son bastante feos, ¿no? O sea, bastante poco interesantes. Pero pues esos probablemente les va a tocar trabajar a ustedes en muchos de esos, porque se construyen y se destruyen y se mueve mucho dinero en esos proyectos. Pero bueno, ¿qué otro tipo de proyectos hay en el presente? Casa habitación. Casa habitación, esa siempre ha habido. Y hay una de las cosas que verán en la exposición es que vivienda unifamiliar residencial no hay. Y no la puse porque nada ha cambiado en cómo se diseña y se organiza el espacio, se concibe una vivienda unifamiliar residencial en México desde hace 70 años. Entonces, pues sí, puede haber unas casas muy bonitas, pero están muy aburridas, siguen siendo igualitas a las de los 50. No se ven igual, pero el tipo de espacios, la relación de la cocina, o sea, de pronto integraron la cocina con el comedor, pues eso no es ninguna gran innovación, también lo hacían en los años 50, 60, 70. Entonces, en términos de vivienda, se hace mucho, se sigue haciendo, pero hay un campo ahí, una oportunidad enorme para innovar y repensar cómo podemos pensar la vivienda unifamiliar, sobre todo residencial. Pero ¿qué otros tipos de vivienda hay ahora que antes no había? Tú ibas a decir algo. Tal vez los edificios multiusos, en donde se combina vivienda, a lo mejor alguna zona comercial, en donde los habitantes ya no tienen que en sí salir de su espacio, sino que todo lo consiguen dentro. O sea, los famosos usos mixtos que tienen que hacer inversiones gigantescas, y bueno, Mítica es uno de ellos, pero hay versiones mucho más interesantes. Puede o no gustarles, pero no sé, por ejemplo, pensando en que ahorita hablábamos de Sordo Madaleno, lo que hicieron después años después de hacer Angelópolis en la Ciudad de México con Antara, que lo que hicieron fue abrirlo al aire libre. Entonces de pronto era el mismo modelo, pero es una cosa mucho más amable con el medio ambiente, con los usuarios, es una experiencia distinta. Que antes decían, ¿cómo se les ocurre hacerlo abierto si necesita aire acondicionado? Pues resulta que no. Y ese también tiene sus departamentos, sus oficinas. Esos son muy notorios porque son enormes, pero son poquitos, porque requieren una inversión enorme. Pero piensen, ¿qué tipo de vivienda hay hoy que no había hace 15 años? Departamentos, vivienda multifamiliar. Siempre ha habido departamentos, pero ahora hay otro tipo de departamentos, que son más pequeños, que son, podemos llamarlos tipo loft, pero son, por ejemplo, aquí en el centro de Puebla hay varios edificios que recuperan un edificio antiguo que estaba en ruinas y lo convierten en pequeños departamentos.
que hace, digamos, 40 años la aspiración de todo el mundo que vivía en el centro era irse a los suburbios lo más lejos posible. Y ahora los hijos de los que se fueron dicen, oye, ¿qué tal si me voy al centro? Y no había un tipo de vivienda que permitiera hacer eso. Ahora ya hay como pequeños departamentos en edificios multifamiliares en zonas urbanas consolidadas. Y esos tienen un tema ahí muy interesante con la arquitectura, porque muchos arquitectos jóvenes en ciudades pequeñas o ciudades medias del país han encontrado en esa tipología una manera de hacer obras de mucha calidad en las que tienen mucho mayor control sobre el diseño arquitectónico. El caso, digamos, más famoso es Juan Carral en Cancún. Lo que hizo Juan fue hacer una pequeña desarrolladora, conseguir a gente que quisiera invertir y hacer un edificio de 3 departamentos de 3 pisos, ¿no? Y con eso de pronto ya puedo hacer otro y puedo hacer otro. Entonces ahora hay una serie de edificios en zonas consolidadas de la ciudad con mucha calidad arquitectónica para población joven en su mayoría, que de pronto han generado una media, han elevado la media de la calidad arquitectónica de Cancún enormemente. Pero como estos verán en la exposición, encontramos unos en Chihuahua, en Aguascalientes, en el centro de Monterrey, en Guanajuato, o sea, como que los ejemplos notables de arquitectura joven en muchas de estas ciudades en las que no había muchos arquitectos, no había una cultura arquitectónica local, de pronto se empieza a manifestar en este tipo de edificios, que son muy distintos a los departamentos de antes. Y de la mano de eso va otro tipo de vivienda que está en auge y que es muy característica de... Si abren Instagram y les salen cosas de arquitectura, que espero que les salgan, que ya Instagram sepa que son arquitectos, ¿qué tipo de edificios salen? ¿Qué tipo de vivienda sale? O no les sale arquitectura, ven puros gatitos. No, hombre, a todos les salen, piénsenlo bien, con patios interiores, un poco más general que eso. A todos les sale, esta casita de Airbnb se renta en Puerto Escondido. ¿Cierto o no? Esa tipología es, o sea, estoy hablando en serio, es una de las tipologías importantes que definen la arquitectura contemporánea en México. Que de pronto, ¿cómo son estas casitas? Todas tienen la misma planta. Son 2 muros, para un lado hay una área de estar, con una cocineta y un murete que divide, para el otro lado hay una cama. La gran mayoría son así. O sea, digamos que la tipología ya está totalmente definida. Piensen en eso con relación a una vivienda unifamiliar, residencial. Son totalmente distintas. Es también una vivienda, pero es una vivienda reimaginada de otra manera para un uso muy distinto, que puede tener consecuencias muy perversas de elevación de los costos de la vivienda en esos sitios, de depredación ecológica, pero ¿a poco no se les antoja ir? Claro, si ustedes tienen la oportunidad, me voy a esa casita en Puerto Escondido, pero mañana. Luego la ves y cuesta 5,000 pesos la noche y dices, no, ya no quiero ir. Pero piensen que ahí se pueden meter a Airbnb y buscan este tipo de viviendas y es como ver Arc Daily, ¿no? Porque son las mismas fotos. Lo que están haciendo es usar la arquitectura y cierto tipo de arquitectura para vender, ¿no? Ahí hay de pronto, oye, esta es casa impresionante en la costa de Oaxaca, la hizo Mauricio Rocha. Vela, ¿no? Está impresionante y la ves y dices, sí, cierto, yo quiero ir, ¿no? Pero entonces de pronto la arquitectura se convierte en parte de una estrategia de venta producto vivienda, ¿no? Entonces se vuelve ahí como súper interesante y muy característico del presente. Y si lo que les platicaba hace rato, que sucedió en los años 50, tiene que ver con el gobierno, con el proyecto postrevolucionario, con la intención de mejorar y ampliar los servicios públicos. Lo de ahora tiene que ver con ciudades que buscan recentrarse en sus centros, tiene que ver con ciudades que han crecido muchísimo, en las que hay que rearcir daños e insertar usos para que haya diversidad de usos,
tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con la arquitectura convertida en un producto para venta. Digamos que todo lo que está pasando en México, ahorita hemos hablado de 3 tipologías del presente, pero lo que ha pasado responde a todas estas circunstancias. ¿Qué otra tipología se les ocurre que caracterice al presente? Las cafeterías. ¿Qué tipo de cafeterías? Las que son como ya abiertas como al exterior. Pero yo creo que no nada más en las cafeterías, en toda la arquitectura, los mejores ejemplos de arquitectura contemporánea en México, los arquitectos nunca piensan del muro para adentro, ¿no? Siempre hay un tema de cómo vamos a diseñar con el paisaje, no contra el paisaje, ¿no? Y cómo vamos a aprovechar las características del sitio para dar forma a una idea, a un proyecto arquitectónico. Que eso ahorita platicamos un poquito más. ¿Qué otra tipología se les ocurre? ¿Hay alguna pública? Todas las que hablamos antes, todas las del movimiento moderno, son edificios públicos con financiamiento público. Ahorita, ¿qué se construye con presupuesto público? Ubican estos proyectos que se han hecho de espacio público, de centros culturales, centros comunitarios, en años recientes. Pero para llegar a esto, para regresar a este punto, ¿qué proyectos de arquitectura contemporánea en México les llaman la atención y les parecen interesantes? Así, proyectos específicos. Más que nada ella enfocada a la vivienda, pero esta vivienda que básicamente trabaja con la comunidad. Ok, entonces proyectos de Tatiana Bilbao como el acuario y como sus casas de interés social. ¿Qué más? ¿Qué otros proyectos conocen y les llaman la atención así en esta línea? El Foro Boca de Rotkin, el Estudio de Iturbide de Mauricio Rocha, ok, y Gaby Carrillo también lo firma. La Biblioteca Vasconcelos de Kalach Palomar Lipkau, la remodelación de Rotkin de la Cineteca, el Museo Barroco, el Museo Jumex, El Museo Amparo. el Museo Amparo, 2015, la remodelación, el Museo Sumaya. ¿Por qué creen que hayan aparecido tantas infraestructuras culturales en esta lista? ¿No? El Foro Boca, el Acuario de Mazatlán, el Museo Amparo, el Museo del Barroco, el Museo Sumaya, el Museo Jumex. Ahí hay 6, porque son grandes, porque son importantes, porque son muy difundidos, pero también porque hay muchos. O sea, también después de los programas nacionales de construcción de escuelas y de hospitales, hubo uno en los años 60, en la primera mitad de los años 60, de construcción de museos. ¿Y dónde estaban esos museos? En la Ciudad de México. El Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno, el Museo del Caracol, la Galería Nacional de Historia, el Museo de la Ciudad de México, el Museo del Virreinato, el Museo de Historia Natural. Todos esos están, el del Virreinato está un poco lejos, pero los otros están en un radio de 2 kilómetros cuadrados máximo. Entonces, los programas de construcción los hacía todo Ramírez Vázquez en ese momento, con algunos más que él invitaba, y se hacían todos allá. Y de pronto, en años recientes, ha habido una descentralización de la cultura, de la mano de la descentralización política del país. Pues antes el gobernador de Puebla y el de cualquier lado era quien decía el presidente, y ahora pues hay un poder local con sus propias virtudes y mañas y con su propio presupuesto. Entonces, pues eso puede conducir a que un gobernador diga, oye, quiero hacer el Museo del Barroco. Y luego, además, hay, digamos, sedes de poder importantes más allá del gobierno. Antes el gobierno mandaba y era, digamos, la fuente del presupuesto y la autoridad. Ahora, de pronto, una compañía como Jumex puede decir, yo tengo mi colección de arte contemporáneo, voy a hacer un museo. O Carlos Slim dice, yo tengo una colección de no sé qué, quiero hacer un museo. Entonces, digamos que esta es otra de las tipologías, ¿no? Estas infraestructuras culturales regionales. Algunas son de financiamiento público, o sea, el Foro Boca es del municipio de Boca del Río, el Museo del Barroco es del gobierno del estado, bueno, con participación de otros, ¿no? Pero su principal promotor. Pero al mismo tiempo que el gobierno hace estos grandes monstruos, que son, digamos, pronunciamientos de identidades regionales y del poder regional, también ha habido esfuerzos de hacer
arreglar una plaza en Nayarit y arreglar el malecón de no sé qué pueblo que está enfrente al mar. Algunos muy afortunados y con una inversión pública muy considerable. Esos ubican por ejemplo, lo que ha hecho el colectivo C373, que es Gaby Carrillo, José Muselrutia, Carlos Facio, Israel Espín, que es un grupo de 3 despachos que forman un colectivo y hacen obra pública de pequeña escala, pero que es un kiosco en una plaza en no sé dónde. No, seguro los han visto. Hay ahora de nuevo una participación importante del sector público en la arquitectura, muy ligada a los proyectos sexenales, pero que ya van al menos 3 sexenios en los que un trabajo importante que se hace en la arquitectura, lo que llamamos en la exposición arquitectura territorial. Porque no es del paisaje, porque no son paisajistas y difícilmente saben hacer paisajismo, pero lo sabían ustedes, que me imagino que ninguno es paisajista, son estudiantes de arquitectura, el paisajismo también es otra cosa, pero desde la arquitectura se puede definir la configuración de un espacio público abierto. Y lo que han hecho muchos de estos arquitectos es diseñar elementos que insertan en el paisaje y que transforman tu organización, ¿no? Entonces un módulo, un kiosco, una torre, y que de pronto generan ciertas dinámicas en el espacio público.